Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de el comentario de la Parashat de la semana en nuestro estudio, en nuestro viaje, en nuestro tour de exploración de las escrituras, en este caso en el estudio de el Sefer Vayikra, el libro de, como en Occidente se conoce, el libro de Levíticos. Y en esta ocasión vamos a estudiar la introducción al libro de Levíticos, en la cual yo he titulado este comentario El santuario eh, como clave hermenéutica para la profecía. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Y ya entramos en materia. Quiero recordar que hoy estamos en el día 7 de Aviv, hoy Shabbat, es el primer Shabbat de Aviv. Estamos ya en el mes de Aviv, mes de la primavera, mes en que se celebra la Pascua. Por lo tanto, siguiendo el calendario, la Pascua, el 14 de Aviv, caería el próximo Shabbat. Así que el próximo Shabbat es, es Pascua, ¿ok? Eh, y bueno, este servidor eh, sigue pues la cronología bíblica de los tiempos. Eh, y conectamos pues precisamente los tiempos con las instrucciones que el Señor ha dado según el calendario que Él ha establecido, ¿ok? No establecido por los hombres, que también tienen su agenda de actividades, pero este servidor sigue la agenda que está ya planteada en las Escrituras, no solamente como ciclo de vida, sino también como sombra profética. Miren, hay un principio de interpretación profética, porque cuando muchos estudian los principios de interpretación profética, ignoran, desconocen cuál es la razón de la profecía. La profecía no fue dada para vaticinar el futuro. La intención de la profecía bíblica, la intención del espíritu de la profecía, no es despertar curiosidad sobre lo que va a pasar en el futuro. No es esa la razón. Y este es el primer principio de interpretación bíblica, tener claridad, tener objetividad, cuál es el propósito de la profecía. Y este propósito de la profecía eh, nos lo revela nuestro Maestro, nuestro Señor Yeshua, al decir, bueno, en este caso el autor o el evangelista Yohanan es quien recopila las palabras del Señor, quien nos explica cuál es el propósito de la profecía y cuál debe ser uno de los principios que deben regir a la hora de explorar la profecía. Y es esta la intención, o este es el propósito. Dice Juan 14:29, dice, ahora y ahora os lo he dicho antes. Es decir, la profecía se anticipa al evento. Y ahora os lo he dicho antes, que se haga, para que cuando se haga o se hiciere, dice, creáis. Este es el principio de la profecía. Esta es la razón de la profecía. La profecía te puede anticipar los eventos, no para despertar curiosidad, no para hacer de ti un oráculo, ¿no? De eventos futuros, no. La intención de la profecía es consolidar la fe. La intención de la profecía es perfeccionar la fe.
La intención de la profecía es confirmar, fortalecer, nutrir, consolidar la émuna. No tiene otro propósito, no tiene otra razón. Y esto, aquellos que comentan temas de los principios de interpretación de profecía bíblica, bypasean este pasaje bíblico, que esto es vital. Y esto es un principio dado por el propio Señor. Y no se menciona en los estudios de profecía bíblica. La primera razón fundamental de la profecía es consolidar la fe, aumentar la fe, si se quiere decir perfeccionar la fe. Esa es la intención de la profecía bíblica. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo conectamos este principio con el estudio del santuario? Ya que al introducirnos ahora al libro de Levíticos, o como en la tradición judía se le llama este documento, el Sefer Vayikra, que es el libro del llamado, porque el Eterno llama a su pueblo a reunirse en el santuario. ¿Ok? El Señor está invitando al pueblo a acercarse al santuario, porque el santuario es una sombra de profecía. Es decir, el santuario viene siendo el principio unificador y articulador de la interpretación profética. No se puede entender la profecía bíblica sin entender el santuario. No podemos entender ningún aspecto de la profecía desconectándolo del santuario. Esto es un principio vital para la interpretación profética, cosa que también los expositores que te brindan o comentan sobre acercarnos o conocer los principios de interpretación profética también desconocen, ignoran o pueden subestimar. Entonces, el propósito de la profecía, y este es el primer principio, es fortalecer, perfeccionar la fe. Número uno, ¿ok? Número uno. Y número dos, el principio unificador, ¿ok? Y articulador de la interpretación profética es el santuario. No es la historia, no es la historia. Ni es el preterismo, ni es el futurismo, ni es el historicismo. No, no es eso. Es el santuario. Ese es el santuario. El santuario viene siendo el programa, ¿ok? El método a través del cual vamos a leer, a estudiar, a interpretar y abordar en este caso, la profecía. Por lo tanto, el santuario no es una doctrina distintiva más entre otras doctrinas. No, señor. Eso es un enfoque errado y equivocado. No es eso el santuario. El santuario no es una doctrina distintiva más, aparte de estudiar el milenio, estudiar, qué sé yo, la Trinidad, o estudiar, qué sé yo, la creación, el matrimonio. No, señor, no, no. El santuario viene siendo el principio unificador, colector de un sistema de verdades que se reúnen, que se congregan dentro de este sistema perfecto llamado santuario. Es decir, si usted quiere hablar de los diezmos, el tema del diezmo está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar el tema de la expiación, está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar el tema de la intercesión, eso está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar la música, la alabanza, cómo el pueblo debe adorar, cómo el pueblo debe alabar, eso está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar el tema de la alimentación, eso está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar cuáles son los días santos, los días profanos, los días comunes, los días sagrados, todo eso está conectado al santuario. El santuario tiene sus días festivos. Si usted quiere estudiar el tema del calendario, está conectado al santuario. Si usted quiere estudiar
el sistema agrícola de Israel, eso está conectado al santuario. Cualquier tema de la escritura no puede ignorar el santuario, mucho menos la profecía. Mucho menos la profecía. Así que el santuario no es una doctrina distintiva más, no, no. Es el método, es el principio articulador, es el método a través del cual abordamos, en este caso, las escrituras y particularmente en esta sección, el estudio de la profecía. No podemos estudiar profecía sin comprender santuario. Veamos. Según la introducción del Sefer Vayikra, dice así, Vayikra, Vayikra el Moshe, Vayikra significa y llamó. Por tanto, la palabra Vayikra viene de la raíz Kara, ¿ok? Kara que significa él llamó, él llamó. Entonces, por tanto, el Sefer Vayikra inicia con un llamado, ¿ok? Un llamado que procede del Eterno. El Eterno llama, ¿ok? Vayikra, Vayikra, y llamó el Moshe, y llamó a Moshe. Obviamente, ¿quién llama a Moshe? Quien llama a Moshe es el Eterno, ¿no? Pero ¿desde dónde lo llama? Dice, Vayikra el Moshe, y llamó a Moshe, Vaidaver Adonai Elav, es decir, y habló. El Eterno llama, y al que llama, habla. Comunica. Hablar significa comunicar. Ahora, la comunicación puede ser verbal, puede ser en símbolos, en representación, es decir, la forma como la información se comunica puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser con dibujitos, puede ser como una representación, una ilustración de imágenes, en fin. Como dice el autor de Hebreos, Dios habló a nuestros padres, ¿ok? En los profetas muchas veces y de muchas maneras. Entonces el Eterno llama a Moshe y habla el Eterno a Moshe y habló, como dice aquí el Eterno, a él. ¿Desde dónde? Dice, Meogel Moed Lemor, desde la tienda del encuentro. Esto es otro de los nombres que se aplica al santuario. Al santuario se le llama Mogel Ogel Moed, que significa tienda del encuentro o tienda de la cita. Ogel es tienda. La tienda es una carpa de pastores orientales. ¿Okay? Eso es un ogel. ¿Okay? Las carpas, en este caso la comunidad hebrea, la comunidad del Sinaí, la comunidad del desierto, era una comunidad de pastores todos. Por tanto, el Eterno aquí viene a convivir con el pueblo como un pastor, por eso él está presente en una tienda, pero él llama y se comunica desde la tienda del encuentro. Por tanto, la tienda del encuentro comunica. La tienda del encuentro llega a ser un portador de un mensaje. Porta un mensaje, porta una información, el cual el Eterno está llamando su atención. Ya el Eterno no habla desde el Har Sinai, desde el monte Sinai o desde el Har Oreb, desde el monte Oreb, sino que ahora el Eterno llama a Moshe, no a que suba al monte, sino que llama a Moshe y le habla desde la tienda del encuentro. De hecho, el santuario se le llama así, la tienda del encuentro, porque aquí la cajal, es decir, la congregación, lo que en términos occidentales llamamos la iglesia se reúne, es en el Ogel Moed, se reúne en torno al santuario. El santuario viene siendo el punto de encuentro donde el Señor llama y el Señor comunica, el Señor habla. ¿Ok? ¿Y saben cuál es el tema principal
de Levíticos, yo me he leído tanta literatura sobre el santuario y en especial sobre el libro de Levíticos y me dicen todos los comentaristas de toda la literatura que he leído, tantos mares de tinta que se han derramado en la literatura, me vienen a mí a decir que el tema principal de Levítico es la santidad. Vaya, y es que no se han leído el prólogo, no se han leído la introducción del Sefer Vayikra. Yo no sé por qué la gente tiene la mala costumbre, que eso a mí me enerva, sinceramente, tienen la mala costumbre de inventarle al texto bíblico cosas que el texto no dice, inventarle analogías, interpretaciones, cosas que el texto no dice. El tema principal de Levíticos no es la santidad. ¿Quién te dijo eso? Sí, es verdad. La santidad es el tema que trata el Levítico, pero no es el tema principal. No es la razón principal del documento, no es el mensaje principal. Basta de leer el prólogo y darse cuenta cuál es el tema principal del Sefer Vayikra. Lo dice aquí en el pasuk número 2. Daver el Bene Israel, de Amarta a la gem, es decir, creo que somos lectores superficiales o no sabemos leer. Leemos por leer, pero no sabemos leer. ¿Ok? No sabemos leer. Obviamente necesitamos de la ayuda del cielo para saber leer, en este caso la escritura. Pero el tema aquí no es santidad. La santidad es una consecuencia, pero no es el punto principal. El punto principal es otra cosa, que aquí el propio texto te lo dice. Daver el Bene Israel va a Martá, Alejem. Es decir, habla a los hijos de Israel, es decir, Moshe viene siendo el naví, el comunicador, ¿ok? Es el instrumento a través del cual el Eterno llama y habla al pueblo desde el Ohel Moed, desde la tienda del encuentro. Dice, habla a los hijos de Israel y le dirás a ellos, Adán, Adán. Adán es un término genérico. En este caso, el Eterno llama a todo ser humano. Adán es el ser humano. No está llamando aunque el mensaje se comunica a los hijos de Israel, pero, pero el mensaje también abarca a cualquier ser humano. Cualquier Adán. Adán es el japonés, Adán es el norteamericano, Adán es el hebreo, es el árabe, es el musulmán, el budista, ok, el católico, el protestante, cualquier ser humano, ok, puede, o en este caso es el receptor de este mensaje, no solamente los hijos de Israel, porque dice, Adán ki Yaquerib, que quiere decir, si un Adán cuando se acerque, la palabra Karab, Karab significa acercarse. El tema central del Sefer Vayikra es el tema de acercamiento. La deidad se acerca al hombre llamando y hablando desde la tienda del encuentro. Primero, es el Eterno quien toma la iniciativa de acercarse. El Eterno se acerca. Y el punto de encuentro es el Ohel Moed, es el santuario. Ahí es el punto de encuentro. El Eterno se acerca. Y el hombre se acerca al santuario. Se acerca al Eterno, o sea, acercarse al Eterno es acercarse al santuario. Fíjense, la conexión íntima que hay entre la deidad y el santuario. Por eso que el santuario no es un tema, no es un tema, es una doctrina más, una doctrina bíblica más, no es una doctrina bíblica. Mil disculpen. ¿Ok? El santuario es un principio articulador de interpretación bíblica. Es el principio, mejor dicho, articulador de interpretación bíblica. Entonces, un Adán, cuando acercare,
Dice, de sus corbán, corbán significa ofrenda, pero la ofrenda es el medio a través del cual el Adán se acerca a la deidad o se acerca al santuario. Dice, acerca para el eterno. Así que el tema central de Levítico no es la santidad. El tema aquí es el acercamiento. Adonai, el Señor, Hashem, se acerca al ser humano, ¿ok? Se acerca al hombre y el punto del encuentro es el Ohel Moed, esa es la tienda del encuentro, es el santuario, ese es el punto de encuentro. Por otro lado, el hombre además también se acerca al Eterno a través de unos medios que el Señor va a dar instrucciones de cómo el pueblo obviamente se va a acercar. Pero el punto del encuentro es el Ohel Moed, la tienda del encuentro, que dicho sea de paso, la tienda del encuentro es una alusión al Mesías. De hecho, así lo dice el propio Yohanan cuando revela que la Dabar, la palabra que se encarna, dice, tabernaculiza entre nosotros, donde nosotros al contemplarle a Él contemplamos la Shejinah, la gloria de Dios, lleno de Gesed y lleno de Emet, lleno de fidelidad y lleno de, de benevolencia, de abundante benevolencia. Entonces, este punto de encuentro, y por eso también el Mesías dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene a Abba sino a través de mí. Entonces, ese es el tema central de Levítico, es el punto de encuentro, es el acercamiento. Este es el tema. También lo confirma Levítico 7, 37 al 38, donde aquí el propio autor denota cuál es la temática de este documento, de este Sefer. La temática de este documento, de este Sefer, lo puede sintetizar aquí en Levítico 7, 37 al 38, cuando dice Sod HaTorah la Ola. La palabra Sod HaTorah quiere decir esta es la Torah, esta es la instrucción, este es el procedimiento. Este es el Sefer HaTorah, es decir, el libro de los procedimientos. Dicho sea de paso, quiero también compartirles que el primer libro de la Torah con que un niño judío, un judío ortodoxo, se familiariza con las escrituras, empieza con el Sefer Vayikra. Y es el tema que en Occidente la mayoría de los adultos no dominan. En Occidente los adultos no dominan el Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Y bueno, con esos disparates que dicen los PhD de que el tema principal de Levítico es la santidad, imagínate qué quedará del resto. El primer libro con que un niño judío se familiariza de toda la Torah es el Sefer Vayikra. ¿Ok? El primer texto bíblico que un niño judío viene a leer es el Sefer Vayikra, el libro de Levíticos, porque el tema principal es el acercamiento. Ese es el tema del Vayikra, cómo el ser humano se acerca al Eterno y cómo el Eterno se acerca a nosotros. Así que ya un niño ya se familiariza con el santuario, ya se familiariza con el tabernáculo, con el Ohel Moed, con la tienda del encuentro, desde donde el Eterno llama y desde donde el Eterno habla. Continuamos. Dice, Sod HaTorah la Ola. Esta es la instrucción o la guía de procedimientos del holocausto, noten. Es decir, que el holocausto tiene un mensaje, comunica un mensaje importante, porque el Olá es un medio de acercamiento, es un corbán. Todo esto son corbanot, son medios de acercamiento. Entonces, una forma en que Dios se acerca al ser humano y el ser humano se acerca a Dios es a través del Olá. Y esto alude al Mesías. Por otro lado, ¿ok? Si queremos leer las escrituras en clave mesiánica o cristocéntrica, como dirían
en lenguaje occidental, pues esto está conectado con el Mesías, el holocausto. ¿Okay? Conecta un aspecto de la obra, la persona y obra del Mesías. Le minja. Minja significa oblación, ofrendas de harina. ¿Ok? Esto también está conectado al Mesías. Dice también Belahataj, es decir, por el error, que lo traducen como por el pecado. No me gustaría utilizar la palabra pecado, eh, una palabra latina que tiene otras connotaciones. En el hebreo es el error, por el error. Eh, Het en hebreo es errar, errar en el tiro. ¿Ok? Entonces, por el error. Luego dice Be la Sham, que traducen por la culpa. Imagínate tú estos términos, pecado y culpa, que son palabras gemelas en la teología occidental. No es culpa. Asham significa restitución o reparación. Esto te cambia todo el sentido. ¿Ok? Esto te cambia todo el sentido. No es culpa ni es pecado, es por el error. ¿Ok? Por el error y por la restitución. Esto es un tema importante. Restituir cuando se comete un error, se debe hacer una restitución. Esto es lo que plantea el santuario. El ser humano no está exento de errar. ¿Ok? No está exento de errar. Pero ya el Eterno provee una forma de restituir el error. No es culpa, ni es pecado como que algo ya punible, no, no, hay un error, bueno, hay un proceso, hay un procedimiento para restituir la falta, en este caso, cometida. Luego dice Vela Miluim, que quiere decir los Miluim, que significa llenuras, tiene que ver con lo que acerca a los sacerdotes en el momento en que son ungidos y ordenados para el ministerio. También luego dice Uleseva, Uleseva Hashelamin, y los sacrificios que hacen la paz. Estos son los temas del santuario. La elevación, leolá, ofrenda de elevación, que traducen al castellano, bueno, el griego pasa como holocausto, que significa quemar completo, pero en hebreo es olá, elevar. El tema aquí es elevación. Minja, oblación. Literalmente minja significa presente, un regalo, una dádiva. Por el error, ¿ok? Por la restitución. En este caso los miluim, por la llenura, ¿ok? Por la llenura y por las pacificaciones y por la paz. ¿Ok? Shelamim, o por la perfección también, porque paz en shalom en hebreo viene de la raíz shalem, que significa completo. Entonces, estar en paz es tener una vida completa en todas las facetas de la vida. ¿Ok? Entonces, eso lo trata el santuario. Luego dice, Asher Siba Adonai et Moshe, que mandó el Eterno, que mandó u ordenó el Eterno a Moshe, dejar Sinai en el monte Sinai. O sea, estas instrucciones fueron dadas previamente ya en el Sinai, ¿ok? Pero que aquí el autor incorpora estas instrucciones dentro del marco del santuario. En el Bejar Sinai, Beyon eh, Sautó, es decir, Sabutó, que quiere decir en el día que mandó Et Bene Israel a los hijos de Israel, noten, Lehabrib et Carbenejem, es decir, perdón, Corbenejem, que quiere decir para acercar en sus acercamientos al Eterno, ¿ok? La Donai, Bemidbar Sinai, en el desierto del Sinai. Bemidbar Sinai, en el desierto del Sinai. Entonces, todas estas instrucciones, eso es el Sefer Vayikra, instrucciones de elevación espiritual, que es el tema del holocausto.
tema de presentes o regalos, que es las oblaciones, por el error, lo que en Occidente llamamos pecado, por la restitución, que en Occidente llaman culpa, por las dedicación del sacerdote al ministerio y por los sacrificios de paz. Dice, todo esto es lo que el Señor ordenó desde el monte Sinai para los hijos de Israel, cuando estos hijos de Israel acerquen sus medios de acercamientos al Señor en el desierto del Sinai. Ese es el tema principal de Levítico. El tema aquí es acercamiento, no es santidad, es acercamiento. ¿Ok? Ni es salvación, ni es santidad, ni es justificación, son conceptos ajenos sí, es decir, son temas relacionados, pero no es el mensaje principal. El mensaje principal del Sefer Vayikra es acercamiento. Oye, nos lo explican así, entonces es otra perspectiva que podemos tener nosotros del Sefer Vayikra, y puede ser mucho más atractiva a la hora de abordar el contenido que este documento tiene. De hecho, el propio autor de Hebreos así lo puntualiza cuando dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, está haciendo referencia al Sefer Vayikra, está haciendo referencia al santuario, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la realidad misma de las cosas o la imagen misma, la concreción misma de las cosas. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, la palabra aquí que se ofrecen debería ser en el hebreo que se acercan continuamente cada año, dice, nunca puede perfeccionar a los que se acercan. Noten, el propio autor de Hebreos habla que estos sacrificios son los medios a través del cual el pueblo se acerca a la divinidad. Entonces la Torah tiene la sombra de los bienes venideros, no la realidad misma de las cosas, ya que estas sombras de los bienes venideros, el contenido o los medios de acercamiento que éste contiene, no otorga perfección. Ese es el tema de Hebreos, la perfección. Bueno, tema que le da vértigo a muchos lectores y a muchos estudiosos de las escrituras, ¿no? Tema que les da vértigo, eh, pero ese es el tema central de Hebreos, ¿ok? Es un tema central que a través del santuario celestial y a través del ministerio de Yeshua HaMashiach, quien es ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro pontífice según el orden de Melquisedec, si alcanzamos la perfección. ¿Ok? Ahora, por eso vuelvo y reitero que el santuario no es, vuelvo y reitero, una doctrina distintiva más entre otras doctrinas. No, es todo el santuario viene siendo el principio macrohermenéutico, el principio unificador, articulador, en el cual congrega un sistema de verdades a través del cual examinamos todo el contenido bíblico, todo el mensaje bíblico. Como dice el propio salmista en el Salmo 68:24, dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Esto es revelador. En el santuario están los caminos de Dios. Allí en el santuario podemos ver sus caminos. Así lo dice el salmista. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde están los caminos de nuestro Dios? En el santuario. En el santuario. Ahí están los caminos. ¿Queremos conocer los caminos de Dios? Tenemos que acercarnos al santuario. ¿Ok? El Señor nos invita, nos llama. ¿Desde dónde? Desde el Ohel Moed,
desde la tienda del encuentro. ¿Y cuál es esa tienda del encuentro? No es la iglesia, mi hermano. La tienda del encuentro no es la iglesia, es el santuario. Allí es donde los que aceptan y atienden el llamado divino se congregan allí, en la tienda del encuentro, porque allí es donde el pueblo ve los caminos de nuestro Rey, los caminos de nuestro Dios, en el santuario. Citando un autor adventista, esto lo captaron muy bien los pioneros fundadores, los pioneros del movimiento adventista, captaron esto de manera, esto fue dirigido por el Espíritu Santo, no hay otra forma de entender esto. Esto no lo entendió la Reforma Protestante. Esta perspectiva, no, este paradigma teológico no lo tuvo ni Lutero, ni Calvino, ni John Wesley, fundador del metodismo inglés, ni Jacobo Arminio, ¿ok? Con el tema del libre albedrío, ni Calvino con su tema de la predestinación atemporal, ¿ok? Ni Lutero con su justificación por la fe a la cual él llamaba su catolena bombora teológica, ¿no? Este no era el principio articulador ni de la escolástica, ni de los padres eclesiásticos, ni tampoco de la reforma protestante, ni de los movimientos de santidad norteamericanos del siglo XVIII. Me refiero a los puritanos, a, a las iglesias presbiterianas, metodistas, en fin. Este no es el principio hermenéutico bíblico, pero esto sí lo captaron los pioneros adventistas. Por ejemplo, Uriah Smith, en su libro The Sanctuary and the 2300 Days of Daniel 8:14, que dice, el santuario es el gran objeto central en el plan de salvación. Todo el plan de salvación está allí sintetizado en el santuario. No se puede estudiar el tema de la salvación sin estudiar santuario. Estudiar la salvación no es estudiar justificación, santificación y glorificación. Así no se aborda el estudio de la salvación. El estudio de la salvación se estudia estudiando la expiación, ¿ok? Según los rituales del santuario. Por ejemplo, el holocausto expía, el altar de incienso expía, la intercesión sacerdotal expía, la placa, el sif, como se diría en hebreo, que llevaba el sacerdote en la mitra, que dice santidad al Señor, dice la propia Torá, eso está en la propia Torá, dice que eso también expía los pecados. Entonces, todas esas cosas está conectada a la salvación. Dice Uriah Smith, junto a nuestro Señor mismo y a su obra reclama nuestra atención como el lugar donde se lleva a cabo el maravilloso proceso de la redención del mundo. Para Uriah Smith, la salvación es un proceso, la redención es un proceso en el cual, por supuesto, el mundo está involucrado. No hay un asunto que reúna tan completamente como este todas las partes de la revelación en un todo armonioso. O sea que si queremos hacer teología sistemática, no podemos hacer teología sistemática sin el santuario, porque el santuario reúne un sistema de verdades. Dice, continúa Uriah Smith, los rayos de la rueda, considerados en sí mismos y aparte, pueden ser simétricos y bellos, pero su uso se vuelve evidente como partes que componen una rueda perfecta. En la gran rueda de la verdad, el santuario ocupa esta posición central. Por eso la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será restaurado a su justa posición, es porque anteriormente a esa fecha
Ningún movimiento religioso, ningún movimiento religioso le ha dado prioridad al santuario como el movimiento que se gestó después de 1844. ¿Ok? El santuario. La propia autora Elena White, en su libro The Spirit of Prophecy, en el volumen 4, página 268, dice ella: el asunto del santuario abrió la visión a un completo sistema de verdad conectado y armonioso. Cualquier sea el tema de la Biblia, no podemos desconectar este tema sin abordarlo a la luz del santuario. Todo tiene que pasar por el filtro del santuario. ¿Por qué? Como dice el Salmo 68, esto es un principio de interpretación profética. Tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, los caminos de mi Rey, están allí, en el santuario. Por eso Asaf dice que cuando Asaf dice que casi resbalaban sus pies al contemplar la prosperidad de los malvados, ¿cómo es posible que los malvados prosperen y tengan tranquilidad y tengan tanta bonanza? Pero dice Asaf: hasta que entré al santuario y vi el final de ellos. El santuario es revelador, pero para acercarse al santuario necesitamos que el Señor también, además, nos descorra el velo para ver los caminos de Dios que están allí revelados. Pero todo está allí en el santuario. Todo está allí. Incluso el propio Señor Jesús, a sus 12 años, cuando fue a Jerusalén y entra por primera vez al santuario, Yeshua se sintió plenamente identificado con el sistema de sacrificio. Ahí se le reveló su misión, a sus 12 años. Se le reveló su misión yendo al santuario. Así que, mis queridos, ¿a dónde voy? Que el concepto evangélico de la justificación, por ejemplo, en el tema de la salvación, el concepto evangélico de la justificación ha sido extensamente desarrollado bajo la influencia directa o indirecta de la noción de la predestinación. Para Lutero y para Calvino, el principio unificador y articulador de la doctrina de la justificación por la fe, según la posición luterana y calvinista o presbiteriana, se basa no en el santuario. No es el santuario el principio articulador, sino la predestinación atemporal y absoluta. ¿Ok? Ese es el principio articulador. No es el santuario, sino la predestinación atemporal y absoluta. Esto te cambia, obviamente, esto te cambia todo el panorama de interpretación profética y, por supuesto, soteriológica. Esto dio como resultado que la salvación en última instancia se entendiera no como un proceso, que eso sí enseña el santuario, sino como un hecho puntual que se da una vez y para siempre, es decir, una vez salvo, siempre salvo, aquel famoso apotegma teológico calvinista. Al momento en que una persona es declarada justa, según la concepción luterana y calvinista o reformada, ya es salva. La justificación no se puede perder. Esta tesis, obviamente, se basa en este principio articulador, la predestinación atemporal y absoluta, que de hecho este es un concepto que trabajó San Agustín de Hipona, nada más y nada menos, a quien Lutero llamaba su doctor en la gracia. ¿Ok? Al momento en que una persona está justificada, ya es salva. La justificación no se puede perder. La salvación entonces se da en la justificación, no en la santificación. Para la Reforma protestante, lo realmente importante en términos de salvación es la experiencia inicial del creyente que es justificado, es decir, en la justificación, cuando Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo, ¿no? Allí se da la salvación, según el paradigma teológico reformado. La experiencia posterior del creyente que se relaciona con la santificación y el estilo de vida pierde relevancia en términos de experiencia de la salvación. Es decir, para la Reforma
protestante, el meollo, el núcleo central de importancia y de peso para su salvación es en la justificación. La santificación es un tema secundario. ¿Por qué la Reforma Protestante tiene este paradigma? Porque ellos tienen de antemano un principio articulador de esa doctrina, que no es el santuario, sino un tema filosófico, ¿ok? Un planteamiento filosófico. Y nosotros no podemos abordar la Biblia con la filosofía, porque ya la Biblia tiene su propia filosofía, ya tiene su propio esquema de pensamiento, y ese esquema de pensamiento está en el santuario. El santuario nunca va a coincidir ni coincidirá con el sistema filosófico occidental. Son dos mundos diferentes, ¿ok? Son dos mundos diferentes. Por lo tanto, en la Biblia, la comprensión de la salvación y la profecía está articulada en torno a lo que llamo el patrón relacional del santuario. ¿Ok? El santuario es más que solo una estructura concreta en el cielo. Dios se relaciona con el mundo a través de una compleja estructura santuariforme, vamos a decirlo así, por medio de la cual Dios habita con sus criaturas, recibe adoración de ellas y conduce el plan de salvación como proceso hasta su resolución final. Así que, mis queridos, como diría esta autora, Elena White, en su libro, en la matutina Alza tus ojos, en la página 197, dice ella, la verdadera comprensión del tema del santuario significa mucho para nosotros. En el estudio del santuario, mis queridos, hay mucho fruto. Hay mucho fruto. Significa mucho para nosotros como pueblo. Porque a fin y en últimas, el Señor quiere conducirnos allí. ¿Ok? Quiere conducirnos al santuario. De hecho, eso lo revela el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, los 144,000 sellados son congregados, son reunidos para servir en el templo del Señor día y noche. Y dice que el Señor extiende su tabernáculo, su tienda sobre ellos. Éxodo 15:17, la primera vez que se menciona el santuario no es no es en Éxodo 25:8. No es allí donde por primera vez se hace mención del santuario. Por primera vez se hace mención del santuario en Éxodo 15:17 y de paso es el santuario celestial. Cuando dice, tú los traerás al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Dios, y los plantarás. ¿Dónde? En el monte de tu heredad. Ese monte de tu heredad es el llamado posteriormente el monte Sión. El monte Sión, el monte de tu herencia. El lugar que has hecho para tu morada, el lugar que has hecho, que ha hecho el Señor, no el hombre, para tu morada. Este santuario que vemos aquí en la imagen es construido de manos humanas, como dice el autor de Hebreos, y esto sencillamente es una sombra de las realidades venideras, no la realidad misma de las cosas. Esto sencillamente es una maqueta, esto es una representación, pero el santuario genuino es el lugar de su morada que él mismo ha hecho. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. A ese santuario es a donde el Señor nos quiere llevar y plantar, al cual él llama el monte de su herencia. Y mientras esto se haga así, quiera también el Señor enviar pronto al Mesías y en nuestros días y podamos decir amén.